Muy buenas a todos. Tengo hoy el placer de poder entrevistar a Adrián Godás, que es más conocido como Lord Excavadora, que es el fundador de Hacia el Danubio, es rey de Godás Academy y emperador de Godás Research. Eso es la forma en la que tiene él de Eso presentarse en es, sus podcasts. Hola Adrián, ¿cómo eso estás? es. Aquí estamos. Muchísimas gracias por la invitación, Adolfo. Siempre es un placer hablar contigo. Y bueno, presentándote un poquito más, Adrián es pues un joven, ya veis que es muy joven, que es español, gallego concretamente, vive ahora mismo en Bulgaria. Y bueno, tenemos muchas aficiones en común, como por ejemplo, nos gusta el tema de la teoría económica, nos gusta el tema del ajedrez, nos gusta viajar por el mundo. Sí. Y bueno, Adrián, yo es una persona que a pesar de su juventud le admiro mucho porque se ha sabido sacar las castañas del fuego desde muy jovencito y a día de hoy es un auténtico gurú, yo diría, por lo menos en la comunidad española de inversiones, es un gurú de la inversión en minas. Mm, ha sabido, Eso dicen. realmente ha sabido forjarse un nombre para lo joven que es. Y entonces, bueno, pues esto que tiene que ver con el blog numismático, pues que nos va a hablar Adrián sobre la historia de la minería. Vamos a hablar desde la Ujú. antigüedad hasta la actualidad y un poquito cómo ha ido evolucionando y también qué repercusiones tiene esta historia de la minería en la producción de monedas. Que por cierto, Ujú. Adrián no es la primera vez que colabora con el blog numismático. Ya lo hizo hace Ah, el año pasado, escribió un artículo estupendo sobre sí, sí, las sí. monedas del prusianas, ¿verdad? Coleccionas monedas prusianas. Sí, y ahí sigo, a la caza de las dos últimas que me faltan. ¿Cuáles te faltan? Los dos últimos reyes que me faltan. El padre y el hijo de Federico II. Son las únicas dos que no he encontrado. Tengo todos los reyes prusianos, me faltan solo esos dos. Bueno, también colecciona. Que tiene pinta y tendré que ir a Alemania a por ellos, seguramente. Bueno, las subastas alemanas tampoco son difíciles de adquirir desde Europa. Y también colecciona denarios republicanos, se ve que tiene buen gusto. En general todos los de Roma. A mí me encanta, por ejemplo, emperadores, un par de denarios republicanos. Sí, a mí, o sea, en general de Roma me encanta. Me encanta. Espero también un día de estos, cuando dé un buen pelotazo minero, comprarme también un tetradracma ahí bien bonito ateniense. También que también lo estoy deseando. Bueno, esa. Ahí será la manera de celebrar los réditos que le saques a Adriatic Metals. Así es, así es. Bueno, entonces, sobre el tema de inversión en minería, yo sinceramente recomiendo encarecidamente a Adrián Godás. Tenéis a Godás Research, donde podéis tener muchísima información. Yo estoy apuntado y la verdad es que, bueno, creo que nos va razonablemente bien a la comunidad. Así que, bueno, ahí lo dejo. Pero vamos a entrar en el tema de la historia de la minería, porque, bueno, yo creo que todos los imperios han tenido sus minas. O sea, ha sido difícil con Todos. todos. Ha sido y sigue siendo muy difícil sostener un imperio sin tener minas, ¿verdad? Que se lo digan a la Alemania de la Primera Guerra Mundial, que se quedó exhausta sin recursos por estar en la posición geográfica que está. Ujú. Es así, o sea, todo imperio, si se estudia, ha tenido sus minas o ha tenido acceso de una manera u otra a ciertos recursos, o incluso, por ejemplo, pensemos Imperio Británico, Imperio Español, que sin tenerlos directamente en su tierra, a través del imperio colonial. Claro, hoy en día los imperios son diferentes. Estados Unidos lo que tiene son empresas repartidas por todo el mundo, incluyendo el Sí. Cerro Rico de Potosí, está actualmente explotado por empresas estadounidenses. Pero bueno, en otras épocas era un control. Entonces, si nos vamos a los primeros imperios, por ejemplo, Alejandro Magno, ¿no? Porque ya en Alejandro Magno hay una Ujú, explosión numismática, digamos, se hace una gran cantidad de monedas en su momento. Eso ujú. también requiere un Sí, acceso a minas, ¿no? sí, y obviamente el caso de Alejandro Magno, él extraía, si no me equivoco, para la gran cantidad de plata que necesitaba para sus conquistas. Según tengo entendido, se piensa que se extraía de varias minas que estaban en la zona actual de norte de Grecia, sur de Macedonia del Norte, ya sabéis este rollo que tuvieron con el nombre y tal. Más o menos esa zona se piensa que era de donde extraía toda la plata Alejandro Magno. Y este tema minero es tan importante que es fundamental para entender cosas como, por ejemplo, la guerra del Peloponeso. Una de las cosas básicas para entender el imperio ateniense es este tema de la minería.
Porque fue después de las guerras médicas que los atenienses descubrieron unas minas de plata gigantescas allí cerca de Atenas y que empezaron a minar plata en grandes cantidades. Y los atenienses, que eran muy listos, decidieron utilizar esos recursos para crear la mayor flota del Egeo. Y fue gracias a las minas de plata que se convirtieron en la mayor potencia naval y la potencia más influyente de la región. O sea, esa famosa muralla de madera, ¿no?, que hablaban los griegos, ¿no?, que era su flota, se construyó gracias a que tenían ese acceso a las minas. Las minas de plata, sí, sí. Decidieron utilizar, recuerdo, si no recuerdo mal, creo que fueron como unas concesiones que le dieron los atenienses a un par de empresarios para que extrayeran la plata, y las plata se utilizó para acuñar moneda y financiar esa superflota, que al final fue la clave prácticamente de la fuerza ateniense. ¿Y cómo era? Y estamos solo hablando de Grecia, y ya mira todas las cosas que podemos contar. Sí, sí. ¿Y cómo era el proceso de producción de la plata en ese momento? O sea, desde que estaba en la mina hasta digamos, que se conseguía hacer una moneda. Tenemos que pensar que en esa época, sin tecnología, sin análisis, básicamente era un hombre que llegaba a un monte, veía una roca y decía, esto brilla. Y veía que había plata ahí, en la roca. Es la única manera que había. Hoy en día pues tenemos formas de tomar samples, tomar muestras, y obviamente podemos incluso ver en un cacho de piedra, encontrar plata sin que se vea a simple vista. En esa época obviamente era impensable, no había obviamente un microscopio, no había absolutamente nada. Entonces básicamente en la mayor parte de la historia, las minas cuando se minaban era porque tenían un grado y una concentración inmensa, y tan inmensa pues que se podía ver prácticamente a simple vista. Entonces simplemente lo que solía suceder es que se le daban concesiones por parte del rey o la figura estatal de turno. Se le daba una concesión a un empresario favorable, o como se quiere llamar, para que lo minase. Bueno, históricamente ha sido el trabajo de esclavos, básicamente, que lograban, pues que la mayor parte tras las guerras, las poblaciones que resultaban pues capturadas o se esclavizaban, la buena parte de ellos terminaban en campos de minas, porque la minería era considerada, y durante toda la historia siempre ha sido así, como uno de los trabajos más peligrosos, con bastante diferencia. Y a día de hoy la minería sigue siendo el sector económico con mayor tasas de accidentes de prácticamente casi toda la industria en general. Dicho lo cual, como por eso utilizaban esclavos, porque era el trabajo más peligroso, además durísimo en esa época. Obviamente no estaba mecanizado nada, prácticamente era pico pala, estar ahí con la roca. Y el proceso, una vez que tenemos este bloque, ¿vale? Imaginemos un bloque así muy grande, no imaginemos un bloque así gigante de plata brillante, pero sí que con esas vetas que podemos ver de plata, que se minan, se pican un poco, dependiendo de la época, pues se utiliza una tecnología u otra para tratar de machacarla lo máximo posible, y a través después procesos químicos y de gravedad para procesar un poco esa mena. Por ejemplo, simplemente y que a día de hoy se sigue utilizando, era el uso de mercurio. El mercurio se utilizó siempre en la minería de oro para separar los restos, la mena, que es lo importante, la mena donde está el mineral, de la ganga, que es el waste, el resto, esos restos. Y siempre se utilizaba mercurio. También se utilizó, dependiendo también del metal, se utilizaba, por ejemplo, los métodos de gravedad. Simplemente se les ponía en una celda que se llama celda de flotación, y simplemente los metales pesados que valían se hundían por peso y de ahí se extraían. Y simplemente después de eso, pues lo que se hacía era una especie de hornos, se fundía. Y así es como acabamos con lingotes de oro. Dicho esto de una manera ultra simplificada. Y que obviamente cambian los procesos según la civilización, según cada siglo, cambiaba la cosa. Pero lo explicado así ultra básico era así. O sea, y que realmente estos procesos de pico pala, química, tal, se mantuvieron prácticamente igual durante siglos y siglos, la verdad. Sí, yo te iba a decir que esto más o menos es el proceso que ha habido desde lo que me estás contando, desde la antigua Grecia, pero es que hasta la actualidad. O sea, la idea, como obviamente la tecnología cambia, pero lo que es el proceso de sacar la piedra, machacar la piedra, luego utilizar unos procesos químicos para separar la ganga que has dicho, que es el mineral bueno, perdón, la ganga es el mineral malo, es el desecho. Unos procesos químicos y unos procesos de flotación, o sea que simplemente por gravedad les dejas repasar un tiempo. Después se sacan, ahora hay muchísimos más. Se secan Sí, es básicamente lo mismo. Y se meten en un horno. O sea, es básicamente
es básicamente eso. Yo he publicado hace poco un vídeo en el canal de YouTube del blog numismático donde muestro el ingenio de San Marcos. Altísimamente recomendado ese vídeo porque se ve todo ese proceso, y voy a publicar otro donde muestro un ingenio actual y vais a ver que el proceso es más o menos semejante, conceptualmente, quiero decir. Entonces, bueno, ya... Sí, a nivel conceptual es que no ha cambiado. No ha Ya cambiado. iremos viendo cómo va evolucionando esa tecnología. Otro imperio que ha sido muy conocido por el tema de la minería es Roma. Incluso aparece en un montón de películas romanas, ¿no? El tema de los esclavos mineros y demás. ¿Qué importancia tuvo o de dónde sacaba fundamentalmente las minas Roma? Roma al final consiguió, teniendo un gran imperio, ha minado la verdad que por toda Europa, se podría decir, desde las mismísimas minas de mármol de Carrara, allí en la propia Italia, que a día de hoy se sigue extrayendo mármol de esa zona, y que gracias a ese mármol pues se construyó esa Roma majestuosa. A zonas tan dispares como por ejemplo Chipre, cuyo nombre viene ¿No? de cobre Cupra, y de Cupra Chipre. De ahí viene porque los romanos se dedicaban ahí a sacar el cobre. Y una zona también muy importante y que fue de vital importancia, el papel que jugó en las guerras púnicas entre Cartago y Roma, porque ambos deseaban controlar el sur de la península ibérica, ya que toda la zona sur, desde más o menos sur, Portugal, sobre todo Huelva, Sevilla, esa zona básicamente, desde los romanos todo el mundo supo que eso estaba lleno, absolutamente lleno de minas, de todo, de estaño, de cobre, de zinc, de plomo, de oro, de plata, absolutamente de todo había ahí. Y de hecho, por ejemplo, las famosas minas de Río Tinto, el Cerro Colorado, que era un río que ya los romanos hablaban de que era un río de que salía rojo. Y que a día de hoy se puede ir allí y se ve, que sale como amarillo, rojizo, y es básicamente de la cantidad de óxidos y de metales que hay en esa zona. Entonces, bueno, vemos que en el Mediterráneo también ha habido bastantes minas. Y de hecho, bueno, es una cosa que a lo mejor no nos damos cuenta cuando coleccionamos monedas, pero o sea, Roma empieza a tener una producción de monedas importante a partir de mediados del siglo II antes de Cristo, más o menos, que es cuando empiezan todos estos denarios republicanos a aparecer y demás. Pero claro, es que Roma ya llevaba, o sea, Roma se funda creo que 500 años antes, una cosa así. Entonces, durante esos primeros siglos, donde Roma era un pequeño pueblo que se dedicaba un poco al saqueo de los pueblos de alrededor, o un pueblo más o menos agrícola, ahí no había monedas. Y si había monedas, no había monedas de plata, había muy poca producción monetaria. Es cuando llega a conquistar Grecia, es cuando llega a expandirse por el Mediterráneo, a acceder a estas otras minas, cuando puede empezar a hacer moneda. O sea, vemos ahí que hay una relación directa Sí. al acceso a las minas y la producción monetaria. Exactamente. Incluso seguimos avanzando, llegamos a la Edad Media, es increíble todavía el papel que juegan las minas en muchísimas cosas, como por ejemplo cuando se descubren las minas Eh, no recuerdo el nombre exactamente, Adri, de espera, yo quería hacer un inciso antes. Un pequeño inciso también sobre Cuenta. Roma, si no te importa. No sé, Cuenta. El Imperio Galo, en el siglo III, básicamente, digamos que se independiza. Lo que hoy día sería Francia, Inglaterra y España, se independizan, ¿no? Toda esa zona. Pero claro, la cuestión está en que las minas estaban en la península ibérica. Entonces, claro, resulta que en los primeros años de independencia, bueno, independencia entre comillas, vamos a decirlo un poco a lo bruto, las monedas hechas por el Imperio Galo tenían muy buena plata. Mucho mejor que las monedas romanas, las hechas en Roma, porque tenía acceso a las minas de la península ibérica. Poco después, cuando ya la península ibérica vuelve a pasar a control de Roma y el Imperio Galo se queda exclusivamente en lo que sería Francia y Gran Bretaña, hay una reducción drástica de la plata que hay en las monedas galas, mientras que la moneda romana vuelve a tener una cantidad de plata mucho más relevante. Entonces, bueno, aquí es otro ejemplo en el que vemos cómo ese acceso a las minas tiene una implicación directa en la producción numismática. Y perdona, Adrián, que te he cortado. No, qué bueno. Yo empiezo a contar mi rollo, tú párame cuando quieras.
Y incluso a mí siempre cuando cojo algún libro de historia, siempre cuando se habla de alguna mina, digo, ahí está la mina. Por ejemplo, las minas de Svaz. Busqué ahora rápidamente porque para saber el nombre. Las minas de Svaz están en Austria, ya están prácticamente agotadas, ya no se mina ahí. Y fueron las mayores, se considera que fueron las mayores minas de plata de la historia de Europa. Estaban en la zona del Tirol y fueron parte del éxito del Imperio Austríaco. Fue uno de los motivos de que contaban con esos recursos que extraían del Tirol. Y fue una concesión que se le dio al maravilloso Jacob Fugger, considerado uno de los hombres más ricos de la historia, un personaje absolutamente fascinante. Os recomiendo a todos que leáis sobre la biografía de este señor, porque es increíble cómo es de los hombres más ricos de la historia, posiblemente casi comparable a Rockefeller, y no lo conoce nadie, y lo hizo en pleno siglo XV. Es absolutamente fascinante. Y uno de los pilares de su imperio fueron la minería con concesiones como esta, la de Svaz. Tenemos ahí también la plata ahí en Austria. Tenemos también... ¿Cómo te quedas si te digo, que esto lo comenté en un podcast una vez, que Drácula tenía minas? ¿Cómo te quedas? Impresionante. Lo que le faltaba. Drácula, Drácula tenía minas, porque Drácula, pues, como bien estoy seguro que sabes, está inspirado en un tío que existió de verdad, Uh-huh. que era Vlad Tepes, que era rey de Valaquia, la zona más o menos poco Rumanía, Bulgaria, en esa zona hacia el Mar Negro, los Balcanes. El reino de Valaquia, Vlad Tepes, que era un rey pues, considerado muy sanguinario, que bebía la sangre de sus enemigos, de ahí viene también las historias de Drácula. Es un poco que se considera el personaje que es un poco de inspiración a al personaje mítico. Uh-huh. Pues que era un reino relativamente rico en la región y que contaba además con minas de sal, por ejemplo, y con acceso al comercio del Mar Negro. Uh-huh. ¿Qué más? Si seguimos avanzando un poco más, como ya venía hablando un poco del Imperio Austríaco, ¿cómo te quedas si te digo que uno de los motivos por los que nació el Imperio Austrohúngaro fueron las minas también? Uh-huh. Y esto es tremendo porque el tema está en que a Jacob Fugger, que ya empecé a hablar de él, Jacob Fugger consiguió minas de cobre en Hungría. Y claro, el cobre además en esta época era hipervalorado porque se utilizaba para los cañones, que en esta época la artillería era cuando estaba comenzando a desarrollarse la gran artillería para asaltar fortalezas. Entonces el cobre era súper valorado para estos cañones y se extraía muchísimo en esta zona de Hungría, donde Fugger se lo vendía a los austríacos. Y tenía eso, las minas, fundiciones de cobre y tal. Y fue él que incentivó al emperador austríaco para que se uniera con Hungría para tener mayor poder en defensa en caso de una invasión otomana, que estaba avanzando desde el sur, les tenía mucho miedo, y tenía mucho miedo Fugger a que invadieran Hungría y perder las posesiones de cobre. Por eso incentivó a que se formara Austria-Hungría. Sí, aquí hay otro punto que alguien puede decir, bueno, pero es que como Europa lleva tantísimos siglos siendo, bueno, minada, ya no queda nada, ¿no? Acabas de hablar de las minas de Austria y demás. Bueno, hay un tema, y es que hay minas que llevan cientos y cientos de años en producción y están produciendo ahora más que nunca. Entonces, bueno, aquí es algo porque ya has comentado un poco de pasada antes, y es que claro, según va avanzando la tecnología, podemos extraer mineral de piedras o de minerales que antes no podíamos. O sea, si vamos un caso drástico sería ir a la época de Alejandro Magno, como la tecnología era muy primitiva, solamente podían extraer plata de las vetas más ricas. Hoy en día aquí se está extrayendo, o sea, se extrae plata de vetas que tienen a lo mejor un 1 o un 2% de concentración de plata, incluso menos. Sí, sí, no es así. Por eso cada vez hay más reservas en general de muchas commodities, cada vez hay más reservas y se produce más, porque cada vez se pueden minar más tipos de depósitos. Y de hecho la producción de todas estas minas que hemos hablado, realmente en estándares de hoy, sería poquísimo. O sea, serían minas absolutamente enanas, pero enanas, en comparación con lo que se mina hoy en día. Totalmente. Entonces aquí nadie se puede extrañar que diga, no, es que, o nadie puede decir, no, es que como los romanos ya extraían mineral en España, entonces por eso ya no queda nada y por eso ya no hay minería en España, o hay una minería muy pequeña. Bueno, en España hay muy poca minería, entre otras cosas también por motivos políticos, o por motivos de que la mano de obra es demasiado cara como para poder extraer, ¿no?
Y lo mismo pasa en Perú o en Bolivia, ¿no? O sea, aquí estuvieron los españoles extrayendo plata durante siglos. Hoy en día hay mucha más producción de plata que en cualquier otro momento de la historia. Exactamente, exactamente. Y antes de hablar del imperio, ya del imperio español, toda esa que marcó un antes y un después, también hablar un poco del Rex Metallica, el primer texto considerado de técnico de minería, que fue escrito en la zona en esa época de la Bohemia. Y que, de hecho, sí, se puede decir que los alemanes fueron de los pioneros en el tema de ingeniería de minas y que a pesar de que hoy pues se les ve así muy hippies y muy verdes, los alemanes pues fueron súper pioneros en minería. Y de hecho también, aquí incluso podemos ya saltar, y también Prusia metido en este tema porque una de las invasiones que llevó a cabo Federico II de Prusia fue para apoderarse de la zona de Silesia, de la zona más hacia abajo, bajando hacia el sur, hacia Sajonia, Silesia, para apoderarse de las minas de hierro y de los recursos de la zona. Si es que puede haber minas en absolutamente cualquier cosa de la historia, hay una mina involucrada. Y si no, lo involucro yo. Has comentado que, claro, Prusia tuvo ese problema. Si no vamos a la época alemana también, lo que es en el norte de Europa había muy poca minería. O sí que había. La zona de Suecia, Noruega, porque Inglaterra han sido lugares bastante pobres hasta una época bastante reciente donde, claro, por ejemplo, Noruega, claro, tiene mucho petróleo, pero claro, el petróleo es un recurso para un mundo industrializado. Si nos vamos al siglo XIV, el petróleo no valía para absolutamente nada. Pues mira, este es un tema muy interesante. Escandinavia se sabe que está lleno de muchísimos recursos y ya en la época, se cree que ya el tan antiguo como siglo X, pues sí que se trataba de minar un poco, pero era una minería también a su muy pequeña escala, mucho más primitiva. Pero mucho después, cuando llegó la Edad Moderna, los suecos empezaron a desarrollar un montón de minas por todo el país y de hecho siguen. Y de hecho, a día de hoy, la minería sueca, me atrevería a decir que es la mina más productiva del mundo, principalmente por la mano de obra súper cualificada, porque tienen la última tecnología, son las minas además más tecnificadas, más automáticas de todas, y que tienen de los menores costes por tonelada que he visto nunca, y tienen unas minas increíbles, como por ejemplo Garpenberg, que es una mina gigantesca, lleva décadas funcionando, es una mina polimetallic, sobre todo de zinc, y que está ultra tecnificada, súper avanzada, y de hecho en el siglo, más o menos siglo XVII, XVIII, los suecos eran considerados los mineros de Europa. Eran los que tenían más cultura minera y de hecho vinieron a minar a Andalucía. Hubo bastantes suecos que minaban. ¿Y qué minaban allí? Minaban cobre, entiendo. En esa época, sobre todo, mucho hierro. El hierro, en esa época, cuando se empieza ya a utilizar. Bueno, no, el hierro es un poco después. Más siglo. Que me estaba adelantando. Pero sí, sobre todo, más en esa época, más cobre, zinc. Más adelante, ya una vez que se empieza a explota en el 19 y 20 el tema del acero, ahí sí que ya explota con el tema del hierro. Y de hecho, el tema de las minas de hierro suecas, como digo, fueron muy importantes, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial. Aquí no sé si sabes que los suecos hicieron unas monedas de dólares que equivalían a los escudos españoles. Lo que pasa es que los suecos no tenían oro, tenían cobre. Entonces lo que hacían eran monedas, planchas enormes, de cobre que equivalían a una moneda de 8 escudos de oro. Tanto era así, o sea, yo he tenido una en las manos, no sé si pesaba 20 kilos o una cosa así, o sea, claro, 20 kilos. O sea, pero son planchas muy grandes con sellos. O sea, entonces se cuenta que hubo unos ladrones que fueron a robar a un banco y no se pudieron llevar las monedas, simplemente porque no podían cargar con ellas. Entonces, bueno, no es de extrañar que también por eso fuese por lo que Suecia fue el primer país en emitir billetes. Porque, claro, al final el trasladar la moneda era tan pesado que lo que hicieron era un billete que era pues vale por no sé cuántas monedas de estas, pero las dejamos aquí en la caja fuerte porque no las puedes trasladar. Entonces sí, luego ya enseguida se les ocurrió diciendo, oye, si emitimos más billetes de las monedas que tenemos, y entonces ahí empezó todo, ¿no? Pero... Qué chulo, hostia, pues no tenía ni idea.
Estaría bonito y precioso, Sí, ¿eh? sí. O sea, esas minas, Pero sí, esas minas de los suecos cobre, siempre tuvieron mucha buena esas minas puntuación. de cobre al final fueron las que hicieron que existiese el billete, de manera indirecta. Increíble. Bueno, entonces, Increíble. El billete surgió gracias a una mina. bueno, gracias a la gran producción de cobre que había en Suecia, en buena forma, sí, sí es. No, no, eran muy buenos mineros. Los suecos, y a día de hoy siguen siendo empresas, los suecos siguen siendo, ya digo, top en tema de tecnología. Ujú. ¿Qué más podemos comentar? Historia de minería, Vámonos podemos hablar del Imperio una Español. cuestión, antes del Imperio Español, te quería hacer una pregunta por el Imperio Portugués. Porque el Imperio Portugués fueron los primeros que trajeron oro en relativamente grandes cantidades a Europa, Ujú. pero ¿ellos eran mineros o simplemente compraban el oro en África? A mí la verdad que no tengo mucha constancia de mineros portugueses. A ver, hoy en día, actualmente sí que hay un poco de minería en la zona sur de Portugal, pero antes en el Imperio Portugués y todo, la verdad que no me consta. La verdad que no me consta demasiado. Me imagino que sí que habría algo, obviamente en ciertas colonias como por ejemplo una vez establecidas tipo Angola, por ejemplo, pero a mí me tiene pinta de que era más sobre todo intercambio comprado o saqueado directamente. Pero yo creo que minado portugueses no me suena. Luego ya en Brasil sí que minaron, obviamente, en las minas de Goa, Ah, vale, pero pues ya sí. es más posterior. Vale, vamos con el Imperio Español. ¿Qué pasa ahí? El Imperio Español, eso fue un antes y un después en tema de minería. Hasta entonces, como te decía, las minas de plata austríacas eran consideradas las mayores reservas de plata de Europa, pero de repente los españoles llegan a las Américas y descubren verdaderos monstruos, como fue, por ejemplo, Potosí, que era literalmente una montaña entera llena de plata, y que a día de hoy, pues Perú, pues sigue manteniendo ese estatus, la verdad, de superpotencia minera, y tú coges una lista, ves todos los metales, y Perú posiblemente sale como top 10 productor de prácticamente todo. En oro, en plata, en cobre, en zinc, en estaño, o sea, sale prácticamente la mayoría de rankings como los grandes productores. Ujú. Y eso ya, pues en esa época, ya el Imperio Español, pues ahí se minó en grandísima cantidad y que obviamente fue súper importante para explicar la inflación en España, cómo se empezó a investigar los fenómenos monetarios. Trajo mucha cola Y, el tema de toda la y Imperio Español. México, porque claro, estaban las minas de Potosí y bueno, todo lo que es el Alto Perú, pero también estaban las minas de Zacatecas, que también eran. Ujú. Y a día de hoy sigue siendo una de las zonas más importantes de producción de plata del mundo. Todavía a día de hoy. De hecho, es que me parece increíble que desde el siglo XVI hasta día de hoy México y Perú siguen siendo los mayores productores de plata mundiales. Toda esa zona de Zacatecas en el centro de México a la zona más norte, la zona de Sinaloa, Durango, pues siguen siendo zonas muy ricas en oro y plata. Volvemos a lo mismo, claro. O sea, al principio aquí la minería era tan básica, aquí digo porque yo estoy ahora mismo en Bolivia, era tan básica que básicamente sacaban las vetas que estaban casi a ras de suelo y eran ricas, ¿no? Claro, actualmente, Ujú. como digo, se puede sacar plata de unos minerales que, bueno, en la época virreinal ni en broma hubiesen podido extraer ahí nada de plata, ¿no? Es que prácticamente, es que ni lo vería, simplemente. Eh, y bueno, a mí una cosa también que me ha sorprendido, bueno, además es que ahora he estado viendo este tema de la minería con más detalle en la zona de Potosí, es que o sea, en época virreinal, en el propio Potosí se sacaba desde sacar la plata del cerro hasta realizar la moneda. O sea, todo el proceso salía en Potosí. Digamos, en terminología actual diríamos que en Potosí se hacía también productos de valor añadido. A día de hoy, Estaba todo integrado, por así decirlo. sí, digamos, exactamente. Había una integración vertical, esto que suelen llamar los que sabéis de inversiones. Eh, pero a día de hoy lo que hacen es simplemente machacar la plata, o sea, extraen la plata, la procesan, machacan y ese polvo de plata, o sea, lo que es una harina, imaginad que ni siquiera un lingote, solamente una harina, la exportan y se la llevan a China y a Estados Unidos. Entonces, mi pregunta aquí es, ¿tan difícil es eh, hacer una refinería de plata? Porque. Son muchos. Es que, claro, también como la tecnología ha mejorado, también suben los costes.
y además hoy en día que ya no se pueden utilizar esclavos, la cosa ya no funciona igual. Y en el caso de una refinería de fundición de oro, que son las pequeñas, o sea, tú una refinería aún de oro y cobre, perdón, de oro o plata, son relativamente pequeñas. Y muchas minas de cierto tamaño, industriales, empresas cotizadas en bolsa, montan su propia fundición de oro. Pero, por ejemplo, ya otras como dices, eso es impensable. O sea, una fundición de cobre, de zinc, eso ya estamos hablando de muchos millones. Ujú. Por eso es bastante más caro de lo que puede parecer. Una fundición es una inversión muy grande. Pero de verdad, muy, muy, muy grande. Ujú, ujú. Claro, entonces eso hace que solamente algunos países sean los que están emitiendo oro al mundo, digamos. Yo en las monedas bullion actuales lo veo, o sea, que solamente hay, Ujú. por ejemplo, no sé, países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Sudáfrica, Australia, China. Estos son los que emiten moneda bullion en gran cantidad. Pero no coincide Ujú. exactamente con los países que tienen minas. O sea, Sudáfrica y Ujú. Australia tienen minas, Claro. pero Inglaterra no Sí, las sí. tiene. Porque tiene mucho, por ejemplo, Suiza también. Suiza es un país que tiene muchísima refinería y fundición de oro. Por ejemplo, se especializaron mucho ahí porque gracias a tener mucha tradición de comercios, de commodity trading, por ejemplo, compra muchísimo oro en África Occidental, en West África, por ejemplo, y de hecho es una cosa que cuando lo descubrí me hizo mucha gracia, que uno de los mayores socios comerciales de Burkina Faso es Suiza, porque es donde acaba la mayor parte del oro. Ujú. Entonces, claro, ahí tenemos que hoy en día, digamos, la cadena de valor se ha disociado. O sea, por un lado tenemos los países que extraen la plata y el oro, y por otro lado los países que tienen una tecnología suficiente como para refinarla. Que efectivamente Suiza tiene Ujú. grandes refinerías como Pump y alguna otra, que hacen lingotes y demás. Eh, claro, y no tienen por qué coincidir. Sudáfrica sí que tiene Ujú. refinerías y tiene todo, porque me imagino yo, ¿no? Hacen mucha moneda bullion. Ah, Sudáfrica. Sudáfrica es una absoluta locura los recursos que tiene. Que de hecho, otra vez, volvemos a la importancia de los recursos en la historia. Las guerras Boer comenzaron por esto, por el tema minero. ¿No? Comenzaron, fue el motivo primigenio prácticamente de las guerras Boer entre británicos y holandeses, porque los británicos se asentaron y fueron desplazando a los holandeses más hacia el este y más hacia el norte hasta que de repente los holandeses, estando en la zona de Johannesburgo, en mitad de la nada, que nadie lo quería, de repente encontraron las mayores reservas de oro de la historia. De la historia. Y estaban ahí. Y ese fue uno de los motivos por los que comenzaron las guerras Boer. Vale, y una cuestión, vuelvo al Imperio Español. ¿A qué ha habido, o sea, en lo que es en Hispanoamérica, hubo avances tecnológicos o simplemente se limitaron a seguir utilizando la tecnología pues heredada de Roma, Edad Media y demás? En esa época ya, podríamos decir prácticamente desde Grecia hasta eso, Renacimiento, tampoco podríamos decir que hubo mucha, la verdad, muchísimo cambio, hasta que se empieza a desarrollar eso en la Edad Moderna, la ingeniería de minas, en Sajonia, todo el Imperio Español, ahí sí que ya empieza a haber más expertos, por así decirlo, más gente experta en cómo hacer las galerías para evitar derrumbes, se trata de mejorar un poco la tecnología, ahí ya avanza un poco y otra vez vuelve a pegar un salto, podemos decir que desde Grecia hasta esa época estuvo plana, pega ese salto, bueno, pequeño salto relativamente en la Edad Moderna y luego otro salto más que fue una vez con la máquina de vapor, que de hecho la máquina de vapor, uno de los primeros usos por el que se inventó fue por el tema minero. Uno de los motivos de sus mayores usos, al principio de todo, era para bombear agua en las minas, y tanto para bajarla como para extraer agua. Ujú. Bueno, hay que decir que el primer uso de la máquina de vapor, el primer uso industrial, fue acuñar monedas. Esa máquina de vapor es Fue acuñar. acuñar monedas, sí. Esa máquina de vapor concretamente está en el Museo de Ciencia de Londres. El que vaya a Londres es un Me museo encanta. gratuito, hay que ir ahí a verlo. Y ahí podéis ver una moneda además de oro acuñada en esa máquina de vapor. Pero bueno, entonces, utilizaban para extraer agua de las minas. O sea, porque ¿qué pasa? ¿Inyectaban agua tema tipo fracking o cómo? No, porque simplemente cuando estás taladrando, por aquí ya, por ejemplo, cuando estamos ya avanzando eso en la época, cuando tienes que hacer un taladro, tienes que inyectar agua porque si no se roza demasiado
y ayuda a que ayuda al deslizamiento. Tema de mezcla también, porque la minería consume mucha agua. La mayor parte de los procesos, que eso suele ser un tema problemático en zonas más aisladas, zonas un poco más desérticas, como en Chile, es un problema porque la minería suele consumir muchísima agua en distintos procesos que se suele lavar, la roca al machacarla se le suele añadir agua, los procesos de flotación, o sea, son procesos bastante intensivos en agua. Entonces ya en el 19 pues ya se utilizaba mucho, tanto para bombear como arriba para abajo, porque por ejemplo también es muy, muy común que por ejemplo minas viejas, minas abandonadas están inundadas, porque obviamente no se les hizo nada, filtraba agua y de lluvia y de todo, entonces de repente igual tenías galerías inundadas y necesitas bombear esa agua a la superficie. O sea que Y siempre fue... tienes el problema de, por un lado, las filtraciones propias del agua de lluvia y por otro lado que se inyecta agua para ayudar a extraer. El propio proceso. Ya. Aquí Sí, sí. tengo que decir que en Potosí también me estuvieron comentando que actualmente en el Cerro Rico como las 7 niveles inferiores están totalmente inundados y son inaccesibles. Entonces están pensando en hacer algún Muy tipo normal. de canalización para Es muy poder extraer normal. ese agua. Es normal eso en las minas. Las minas antiguas sí es muy, 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 muy normal. O sea, pues bueno, y no tan antiguas, o sea, simplemente igual minas de los 80 es muy normal que estén inundadas. Bueno, y entonces la máquina de vapor ahí se utilizaba exclusivamente para sacar agua y entiendo yo también que para machacar el mineral. Sí, sí, no, a ver, ¿qué quiero decir? O sea, obviamente la máquina de vapor se empezó utilizando en muchas labores, pero una de las principales que tuvo al principio era el tema de todo este tema minero, para bombear agua. Porque además, claro, simplemente cuando requieres utilizar mucha agua, con la máquina de vapor para bombearla te ayuda a desplazar agua a muchas más distancia. Y eso, claro, en una operación industrial, pues claro, ayuda bastante. Y entiendo yo que eso hizo que muchas potencias pudiesen acceder a relativamente mucha cantidad de plata y de oro. Porque ya en el siglo XIX vemos que hay muchísimas monedas grandes, o sea, lo que llamamos monedas tipo duros, que son monedas de este pelo, o sea, de unos 4 centímetros de diámetro, esos les gustan mucho a Adrián, esas monedas. En el siglo XIX hay muchos países que ya lo hacen, ¿no? De repente. Mm. Entonces, Es que de repente, claro, es una época donde, como se empieza a industrializar, la época toda de la industrialización ayuda a todos los sectores, prácticamente a la economía, desde prácticamente, podemos decir, yo que sé, a un tractor, a cierta maquinaria, desde maquinaria agrícola en el campo, a eso, a acererías, a absolutamente todo. La industrialización afectó a todos los sectores en mayor o menor medida. Y la minería pues permitió una capacidad de producción mucho más grande. Expande bastante la capacidad. Y empiezan a haber esos milagros, como por ejemplo el caso del oro sudafricano, las mayores reservas de oro de la historia. O sea, eso es... Podéis buscar el tamaño que tenían esas vetas. Minas que se extendían hasta más de 4 kilómetros de profundidad. O sea, es absolutamente era monstruoso lo que se encontró ahí en Sudáfrica. Y hubo, por ejemplo, también, hablando ya en el siglo XIX, vital importancia tuvieron las minas de oro en la zona de California, Nevada, en la Guerra Civil. Porque de hecho comenzó la famosa fiebre del oro en California, en la zona norte de San Francisco, la famosa fiebre del oro, y de hecho, no sé si sigues un poco el fútbol americano. no, el fútbol americano, yo esto lo conozco todo esto por los westerns. Vale, pues, hostia, es que a mí los westerns me encanta porque siempre hay una mina. No entiendo que siempre hay una mina, si te fijas. Pues lo digo porque en el fútbol americano hay un equipo que se llama San Francisco 49ers y los 49ers, viene de ahí la minería de la fiebre del oro, porque los 49ers eran los que llegaron a San Francisco en el 49, en 1849 con la fiebre del oro. Pero una vez ya se apagó y la cosa se calmó un poco más, se siguió aún así minando toda la zona de California, luego lo que es actualmente Nevada. Y ahí empezaron a aparecer cosas muy bonitas. Y recomiendo muchísimo un libro que se llama Bonanza King, que cuenta, es la historia, es una locura. Es la típica historia de un escocés pobre que viene de una zona, de la peor zona de Nueva York, que se va allí en la fiebre del oro a buscar fortuna, no encuentra nada, se pone a currar desde abajo y en su tiempo libre se dedica a leer y a aprender y va ascendiendo y tiene su propia mina y cuando te quieres dar cuenta es como el tercer hombre más rico del mundo. O sea, es la típica historia, o sea, full de sueño americano. Y eso en pleno siglo XIX
y que el propio Lincoln dijo que de sus minas posiblemente, toda esa región es posiblemente una de las causas que ayudó a la Unión a ganar, gracias a los recursos de oro y plata extraídas de esa zona. Ujú. Eso es una de las cosas que siempre se nos pasa desapercibida, ¿no? Cuando hablamos de guerras y demás, vuelvo al comentario al principio, que joder, siempre pensamos que se ha ganado la guerra porque se ganó tal batalla, porque el general no sé quién era muy listo y muy guapo y muy no sé qué, pero muchas veces hay el acceso a los recursos detrás, ¿no? Bueno, especialmente cuando las minas son, o sea, cuando las guerras son largas, ¿no? Claro, obviamente, o sea, si es una, no tiene nada que ver con las guerras actuales. Y una cosa, Estados Unidos Sí, entiendo sí, que sí, no, y los recursos, la verdad. digo que Estados Unidos entiendo que seguirá minando en la actualidad. Eh, Bueno, Estados Unidos sigue siendo. Estados Unidos es un país que además tiene una cantidad de ventajas geográficas tremendas y que tiene una dotación de recursos naturales, pues, vamos, o sea, creo que es el tercero en recursos de carbón a nivel mundial. Sigue siendo Nevada, sigue siendo una zona de los mayores productores de oro del mundo. Tienes obviamente los recursos obviamente de petróleo, de oil and gas, pero aparte de eso, mucha de esa otra minería sí que se ha venido abajo porque ha pasado al final. Quitando eso, oil and gas, Texas, todas estas típicas zonas, Bacon, Haynesville, o sea, muchas zonas de fracking y tal de petróleo. Quitando Nevada, que sigue siendo una zona tremenda de oro, y las zonas todas de carbón, como los Appalaches, las zonas todas de Appalaches, West Virginia, todas estas zonas. Mucha minería sí que está de capa caída, a pesar de que sí que históricamente así fue una locura. Por ejemplo, la zona de Michigan, a cualquiera que le interese, llegó a tener como minas en su época hiper profundas, más de 1 kilómetro de profundidad, y que bajaban así como una especie de túnel inclinado. Podéis buscar los vídeos y las fotos, la verdad son bastante impactantes. Montana, un estado que nadie piensa. Montana. Tú piensas Montana y ¿qué piensas? Bosques, qué bonitos. Pues fue uno de los sitios que más cobre extraían del mundo a principios del siglo XX. uh-huh. En la época de 1910, la zona de Montana, en una mina que se llamaba Butte, de las zonas que más producían cobre y de las minas más importantes de Estados Unidos. Uh-huh. Uh-huh. Pero bueno, mucha de esa minería se vino abajo, ya digo, por temas ambientales. Hubo también mucho desastre ambiental que también contribuyó a ello. Uh-huh. Sí, bueno, ese es otro de los temas, ¿no? Que en la actualidad hay una conciencia muy fuerte del tema ambiental, tanto en Europa como en Estados Unidos. Eso frena muchísimo la producción minera, incluyendo, por ejemplo, el gas natural en España, cuando a lo mejor en otros países no tienen esa conciencia y les da bastante igual. Es que a la gente le digo, mira, macho, ¿qué quieres? Coches eléctricos, eso lleva litio, cobre, níquel, estaño, lleva absolutamente todo. Si quieres un coche eléctrico, hay que sacar eso. Puedes decidir, se saca en otro país sin estándares de seguridad y sin absolutamente nada, o se saca aquí con estándares de seguridad. Uh-huh. y das empleo aquí. Bueno, pero ¿y qué ha decidido Europa? Pues lo primero, sacarlo fuera y simplemente quedar de verdes. Bueno, aquí el tema de los estándares de seguridad también tengo que decir que son durísimos, digo aquí en Bolivia, son durísimos. Yo he visto niños mineros, o sea, sin más que dar un paseo por Cerro Rico. Entonces ves a niños de 10 años cargando mineral. Entonces, bueno. Y eso en muchísimos países es absolutamente normal. Bolivia, en África ni te cuento, Congo, toda la zona de Centroáfrica, es muchísimo. Que ojo, no confundir, la mayor parte de la producción mundial de metales no es así. Aunque se vea mucho que suceda, la producción en volumen tampoco. No, a ver, eso es obvio. O sea, a ver, ahí tienes a un niño de 10 años sacando mineral de una mina con una mochila. O sea, ¿cuántos kilos puede sacar un niño de 10 años? No sé, 30 kilos al día. Estamos hablando de una producción absolutamente ridícula si la comparamos con una producción industrial que pueda haber en otros países. Efectivamente, en volumen eso es ridículo, sí. Eso es una lástima y menos mal que en ciertas zonas, por ejemplo la mina de Alfamín, que es una mina de estaño en el Congo, fueron a mitad del Congo, una zona donde se minaba artesanalmente estaño,
así prácticamente también pico pala, montar una mina así industrial. Y imagínate lo aceptados que están en la comunidad que el pueblo donde están, que se llama BC, les hicieron una canción en congoleño, en plan cantando, de plan, la mina, no sé qué, bla, bla, bla. Bueno, vamos a volver a España, si te parece bien. El Imperio Español, nos hemos dejado muchas cosas, porque bueno, podemos estar hablando horas y horas. Todo el tema del azogue, ¿no? El azogue, que es el mercurio. Ahí había contrabando de mercurio, luego se llevaban la plata de contrabando para la Europa o para China. Bueno, Eh, aquello era un... el tema, el tema de Mercurio es fascinante porque, como ya digo, era fundamental y a día de hoy se sigue utilizando en África. Las típicas imágenes que se ven en África del Congo, así, con el platillo lavando oro, esos son procesos que se siguen utilizando mercurio. Y a mí es que son ese tipo de cosas donde te hacen cambiar mucho el chip de la vida, de cómo ves la vida. Simplemente ver a gente metiendo sus manos en mercurio, así tal cual en mercurio, para lavar el oro. Y claro, dices, pero saben, o sea, no es que sean tontos, que no saben que es tóxico, lo saben perfectamente, pero es que la alternativa es no Sí, comer. sí. O sea, ese tipo de cosas que te impactan y yo creo que de verdad te deben hacer ver cómo es realmente el mundo y cómo en Europa vivimos en una absoluta burbujísima excepcional en la Sí, historia. totalmente. Aquí, bueno, hay que decir que el mercurio se utilizaba para disociar, para separar la plata y el oro de lo que eran otros metales. El mercurio era carísimo, era lo más caro que había, eso era más caro que el oro, el mercurio. Sí, Y además sí, sí. en América no había minas de mercurio, había minas de mercurio, pero no se conocían al principio. Entonces se traían de Almadén, de Ciudad Real, ese mercurio. Ahí te iba Luego a ya decir. se conoció La, unas minas en Perú, y eso ya hizo que se facilitase el comercio. Pero vamos, que... esa historia la quería comentar Ah, porque es chulísima. La única gran mina de mercurio en Europa está allí, en Castilla-La sí, Mancha. sí. Y además Carlos V de Alemania, cedió esa mina a unos banqueros que le habían prestado dinero, creo que eran alemanes o algo así. O sea, ni siquiera ¿Que eran los Fugger? los Los Führer. Fugger. Los Fugger, sí, yo creo que eran ellos. Y después, posteriormente, eso acabó en manos de los Rothschild. Ah, de los Rothschild. Fíjate tú dónde aparece. Posteriormente, sí. Posteriormente, sí, porque claro, todo el mundo era consciente de lo verdaderamente estratégico que era esa mina. Porque ya digo, es que era la única, considerada la única gran mina de mercurio en Europa. Y estaba ahí. Entonces, claro, todo el mundo se peleaba por ella, por la licencia para poder operarla. Entonces, ya digo, creo que estuvieron los Fugger, estuvieron los Rothschild. O sea, es que fue súper, súper, súper importante. Es una historia, la verdad, muy, muy chula, las minas de Almade. Hoy en día es un museo, así que todos los que nos estén escuchando pueden ir a visitarlo. ¿Siguió habiendo minería en España en el siglo XIX o hoy? Sí, no, no, en el siglo XIX siguió habiendo muchísima minería, como ya digo. Aquí en el sur de España, en Andalucía, las minas de Río Tinto, eso ha pasado por manos de británicos, de suecos, antes por los cartagineses, romanos, ha pasado todo el mundo ahí por Andalucía a minar. Y ya digo, hasta época muy reciente, 1900, yo creo que siguen los británicos ahí. Sí, pero los británicos también fueron grandes mineros o sea, en lo que es Hispanoamérica. De hecho, mira, antes que hiciste el comentario este del deporte, si nos fijamos en muchos de los equipos de fútbol de Sudamérica, tienen nombres británicos. Aquí en Bolivia está el Stronger, el Always Ready, no me sé más porque no me gusta el fútbol. Pero bueno, hay unos cuantos, hay unos cuantos, ¿no? Y todos estos son equipos que habían sido estos mineros británicos que habían llegado aquí, y ellos mismos habían creado estos equipos de fútbol. Porque los británicos, una vez que se independizan las colonias, esta es una época muy curiosa, la época de 1800, la década de 1820, ya toda la mayoría de colonias americanas se han independizado y aparecieron muchos británicos. Llegaron muchísimos británicos para hacer negocios ahí, muchísimos, y de hecho se formó una burbuja, una de las que se considera la primera burbuja de países emergentes. Antes que la época cuando pinchó la del sudeste asiático, la japonesa, de todo esto, pasó en la época de 1820, hubo una burbuja en varios activos, en bonos, en acciones, bonos gubernamentales. De esta época, en las recién independizadas colonias, los británicos se lanzaron ahí a invertir,
pensando de que ahora sin el yugo español iban a empezar a crecer, iban a producir muchísimo oro, todo el mundo era consciente de que había muchos recursos naturales, se fueron allí a hacer negocios, obviamente la burbuja pinchó, quebraron todos, o sea, absolutamente todas las colonias después de la independencia, antes de 20 años, todas creo que tuvieron un default, al menos, creo que todas. Pero también, uno de los motivos es que pensaban que estaba respaldado por una mayor producción de oro que iban a ser capaces de lograr. Entonces aquí vemos que el Imperio Británico, o sea, por un lado ellos tenían sus colonias, que eso sí que eran colonias, no como las españolas que eran virreinatos. Entonces tenían sus colonias, algunas de ellas eran ricas en minería, pero a la vez también los empresarios británicos estaban invirtiendo en otros países, como era toda Hispanoamérica, sí, ¿no? Sí, sí. Aparte de la propia minería interna que había en Reino Unido, que ahora ya no queda, pero en su momento había muchísima. Obviamente la minería de carbón, por ejemplo, importantísima. Muchísima minería de carbón. Y una cosa también súper importante. Uno de los pocos, que me parece pocas zonas, es el estaño en la zona de Cornualles. Fue uno de los motivos donde allí fueron los romanos a minar en la Bretaña, a tratar de minar algo de estaño. Porque es de las pocas zonas del mundo donde se puede encontrar estaño con gran concentración. Allí en la zona Pero el sur. estaño luego se volvió muy importante a principios del siglo XX, ¿no? ¿O es cosa...? Sí, se ha ido por el tema de la hojalata, para el tema de conservaciones, de comida, para el tema de coches. El estaño luego tuvo la revolución de el boom de reconstrucción post Segunda Guerra Mundial. Luego cambió más de estado, de demanda, la hojalata se vino abajo, pero apareció de repente para la electrónica y se vio que el estaño era un elemento buenísimo para soldaduras. O sea, el estaño es una commodity que ha evolucionado bastante en tema de demanda y de usos. Bueno, y ya... Pero sí, los británicos acabaron, la verdad, que con un imperio, la verdad, de materias primas potentísimo. O sea, Canadá, Sudáfrica, Australia, o sea, acabaron con todos los sitios, full minas. Y de hecho, ese fue uno de los motivos por los que Londres siempre fue una zona súper, y a día de hoy sigue siendo, con bastante cultura minera y bastante tradición de hacer negocios mineros y tal por todo ese legado del imperio. Es curioso eso, ¿verdad? Como ya en el mundo que vivimos, eso, el oro se negocia en Londres, cuando de Londres no hay nada de ninguna mina de oro. Los fletes de barcos se negocian en Ginebra, cuando tampoco hay... no hay mar en Suiza, ya directamente ni siquiera hay mar. Entonces, sí, es bastante curioso ese mundo en el que vivimos actualmente, ¿no? Pero bueno, se ve que también son tradiciones y es donde está sentada la gente. Y ya, bueno, en el siglo XX entiendo que la minería pues habrá cambiado muchísimo. Entiendo que hoy en día será una industria de tecnología puntera. Es una de las cosas. Muchas veces cuando hablamos de empresas tecnológicas siempre pensamos en, no sé, en Google o cosas así. Pero déjate de lado la minería, o sea que realmente es una industria puntera. Eso es una cosa que siempre le gusta decir mucho a Lavandeira, a Alberto Lavandeira, que además es de mi mismo pueblo. Lavandeira, que es el CEO de Atalaya Mining, que es el que actualmente reabrió las minas de Río Tinto, de cobre allí en Huelva. Ahora actualmente las tiene su empresa. Y él siempre lo dice, es que la minería es una tecnología puntera. O sea, estás usando maquinaria pesada, comprando a muchísimos proveedores locales, a proveedores de Italia, de Alemania, que te mandan la maquinaria. Tecnología cada vez más especializada, controles de químicos, de flotación, de absolutamente todo. Por ejemplo, ahora hay unos, no sé si eran austríacos o noruegos, ¿de dónde era? Una empresa llamada Tomra, que tiene una máquina, que a mí me fascina, que utilizando, creo que son rayos X, tú pasas la roca machacada y viendo rayos X con ciertos metales que destacan mucho, como el estaño o el tungsteno, lo descarta. Entonces va como la roca volando y si ve que ese cacho de roca no tiene metal, lo echa, con una palita le da para afuera. Y si no, lo deja pasar. Entonces hace que tengan que tratar muchas menos rocas y se ahorran una pasta. O sea, es una máquina, o sea, es una cosa de tecnología increíble. Es increíble cómo también hay proyectos de inteligencia artificial, ¿no? Sobre dónde hacer los agujeros, digamos, o sea, dicho así de manera bruta, ¿no? Sí. Yo, de hecho, estoy colaborando con una empresa en ese tema. De tratar de aplicar inteligencia artificial. Es un tema, la verdad, muy, muy, muy interesante, porque simplemente la inteligencia es algo que encaja muy bien, la inteligencia artificial con la exploración minera, porque es simplemente darle full datos a la máquina y que con un par de principios
te diga dónde es mejor explorar. Simplemente eso, a base de crear database gigantes. Bueno, entonces aquí vemos que, claro, a ver, por otro lado, si lo pensamos un poco, es razonable que sea una tecnología muy puntera porque la minería es muy intensa en capital. O sea, hace falta mucho dinero para montar una mina, hace falta muchísimo dinero para refinar el metal, hace falta mucho dinero para ponerlo en el mercado. Entonces, claro, como es tan intenso en capital, pues todo el avance tecnológico que permita ahorrar un 5% de costes, pues claro, es que ese 5% es una auténtica barbaridad de dinero. Entonces es normal que se adopte muy rápido. Y estamos ya hablando de los últimos avances tecnológicos, como ya digo, como lo que se llama pre-concentration, estas máquinas así, el ore sorting, que es eso, como separar la roca así simplemente con una máquina que te separa la mejor roca de la que no tiene casi nada. Inteligencia artificial, otro proceso como por ejemplo la lixivización, el leaching en inglés. Fue algo que se inventó, creo que fue en los 80, 90, y a partir de ahí se empezó a masificar. Un proceso básicamente donde se utiliza cianuro en grandes cantidades para procesar ese oro. Lo que permitió desbloquear muchísimas minas de oro de bajo grado. Y la verdad es un tema también súper interesante. Permitió eso, abaratar muchísimos ciertos depósitos que eran inviables. De repente se empezaron a construir. También ese problema. La cianurización también ha sido uno de los grandes problemas que le ha dado tan mala prensa a la minería porque, claro, es cianuro. Como no lo manejes bien, eso suele provocar unos desastres terribles. Y, por ejemplo, especialmente en Latinoamérica, ha habido una cantidad de desastres, pero tremendos. O sea, hay un montón... He visto un montón se sabe un montón de minas que han vertido cianuro y ves ahí peces muertos flotando en el río, o sea... Verdaderas chapuzas. Por eso. Luego, en cambio, hay minas con unos estándares ambientales, de rigor, de todo, tremendísimos en Occidente, pero que no se permiten avanzar. Y en su lugar se hacen así, de manera chapucera. Y una cosa, que hablando de tecnología punta o lo que vendrá, ¿cómo ves la minería espacial? O extraterrestre, digamos. O sea, ¿tú crees que nosotros viviremos lo suficiente como para poder verlo? Se ha encontrado un asteroide y ese asteroide tiene no sé cuántas toneladas de oro. Trillones. Entonces, sí. decir, bueno, ¿y si lo traemos? A ver, es que tienes que pensar que muchísimos de los recursos que hay en la Tierra vienen de meteoritos. De hecho, varios, por ejemplo, depósitos de níquel, por ejemplo, en Canadá, varios depósitos, creo que era, por ejemplo, Raglan o... Ay, no recuerdo el nombre, Raglan, hay varios depósitos de níquel que se cree que el origen fue por un meteorito. Finalmente que llegó, pum, y hay un montón de níquel ahí. Pero básicamente creo que no por un motivo, porque toda la gente que habla de minería espacial, o sea, a la gente le digo, vamos a ver, montar una mina ya es complicado en la tierra firme, es caro, mucha pasta, te puede salir mal, como para montar una en el espacio, que además es que digo, es que si se hace minería espacial, posiblemente no sea ni minería. O sea, le llamarán minería, pero tendrá que ser otra cosa, porque simplemente utilizas métodos de gravedad. En el espacio no puedes utilizar eso. Consumes mucha agua, a ver de dónde la sacas. O sea, hay un montón de... O sea, si hablas de minería espacial, es posiblemente porque no has entendido, no sabes lo que es, cómo funciona la minería de verdad en la Tierra. Porque no te darías cuenta de que son procesos que muchos de ellos que no se pueden aplicar. Entonces, posiblemente se tendría que inventar tecnologías totalmente nuevas y que no se pueda aplicar lo que se hace aquí en Tierra. Entonces nos vamos a... ¿Que puede suceder algún día dentro de 150 años? Joder, ese macho, yo qué sé. Pero ya digo, tendría que inventarse una tecnología totalmente nueva y que no tendría nada que ver con la minería. Porque muchísimos procesos que simplemente no se pueden aplicar. O sea, que nos vamos a morir sin ver la minería espacial o extraterrestre. A mí me fliparía, pero vamos, yo tengo cero esperanza. ¿Y minería subacuática? Porque ese es otro tema. O sea, el fondo del mar está sin picar. Todo el fondo del mar. Hay muchas empresas que lo están intentando. Problema, a mí me parece eso un desastre ambiental que no debería permitirse. O sea, porque vamos a ver, o sea, porque lo que se está viendo es que básicamente lo que vas a hacer es remover el fondo del mar de muy mala manera. Entonces, yo tampoco le veo mucha perspectiva. Obviamente sí se sabe que en ciertas zonas, por ejemplo en el Pacífico, en la de México, Pacífico, sí se sabe que hay unas zonas con una cantidad de metales, de cobre, de níquel, todo tremendo. Pero ya digo,
Uno, a ver la tecnología que se utiliza a nivel de costes. Y tres, tema de el llamamiento al caño. Me parece que eso va a ser insostenible. O sea, a mí me parece insostenible. Porque cuando rebuscas en el fondo del mar, al final tienes que levantar, eso genera una polvareda, matas plantas, matas peces. Bah. Lo he visto, por ejemplo, en otras zonas donde se hace, por ejemplo, en Indonesia. Pasamos de esa minería espacial a lo más cutre que te puedes imaginar. Yo una vez estaba viendo un report de mercado de níquel y hablaban de la minería offshore de estaño en Indonesia. Y yo me quedo en plan, pero ¿cómo minar offshore en el mar? Estaño, ¿cómo es eso? Y lo puse a buscar, es la cosa más chapucera que te puedes tirar a la cara. O sea, son unos fulanos que trabajaban en pesca que cogen el barco de pesca, le meten un motor, una manguera de jardín, cogen aire y bajan al fondo del mar a bucear, levantan todo y bombean la arena del fondo del mar hasta el barco y después se lo separan, el estaño. Pero la cosa más desastre que te puedas imaginar, o sea, ¿ves? Eso, 500 barcos así en fila, revolviendo el fondo del mar. Hablaban con gente y te decían que estaban a veces sepultadas debajo de la arena, o sea, sin palabras. O sea, yo lo vi y me pareció destructivo. No, lo siguiente. Tiene que ser muy destructivo para que el señor Godast esté preocupado por temas medioambientales. O sea que... Sí, sí. Imagínate, o sea, imagínate. No, es que, de verdad, o sea, os lo invito a buscar, o sea, simplemente eso, minería estaño offshore en el mar, Indonesia, lo vais a encontrar, y ya digo, a mí me parece aterrador, o sea, pero absolutamente aterrador. De hecho, claro, porque además todo el agua revuelta deja el agua contaminada, con gasolina, se cargó el turismo de toda la isla que había en esa zona, de turismo, claro, que iba y eso, a ver playa, a ver eso, el paraíso y cosas de estas. Claro, que se lo cargó, porque ya nadie iba, porque todo eso se quedó hecho una mierda. Bueno, y A mí me pareció el también último que, comentario es que también hemos visto que buena parte de las personas más ricas de la historia tienen o han tenido minas. creo que, por ejemplo, Craso, Sí, en Roma, creo que tenía minas. Fugger tenía las minas. Rockefeller con el petróleo. ¿Cómo se llama el Patiño. boliviano? Patiño, que fue uno de los hombres más ricos del mundo porque tenía minas de estaño. Sí. Estoy pensando más. Charles Mackay, el que digo yo, del Bonanza King, en Nevada. No, es tremendo. Y de hecho, terminamos esta charla con un dato que lo leí. Era un que comparaba por sectores los billionaires, es decir, la gente que es millonaria, desde que ganaron su primer millón, cuántos años les llevó ser billionaire. O sea, de pasar de No sé, 1 millón queda claro. a 1.000 millones. A 1.000 millones. Y ponía por sectores cuántos años les llevó de media. El sector donde menos años era, que era un par de años solo, era en tecnología. Claro, al final por todo el rollo de startup y tal. El más corto era tecnología, creo que era solo como 5 años, una cosa así. Y lo segundo era la minería. Bueno, pues ahí dejamos este último dato. Yo tengo que decir que si algún amigo mío, o sea, si tengo que apostar qué amigo mío va a ser 1.000 millonario, diría el señor Adrián Godás. No, de verdad, gracias, si tengo que decir a alguien gracias. que vaya a llegar a tener... Y entre otras cosas es pues que, bueno, a pesar de su juventud ya veis que tiene muchísimo conocimiento sobre minas, la cabeza muy bien amueblada. Y vuelvo a recomendar, si queréis invertir en minas, no sabéis por dónde empezar porque es un mundo muy complicado, y os lo aseguro que es muy difícil, pues Godaz Research es una plataforma estupenda y vamos, yo estoy encantado ahí, la verdad. Así que nada, Adrián, muchísimas gracias por esta intervención en el blog numismático. Muchísimas gracias por la Un invitación. saludo Adolfo. y hasta pronto. Adiós.